Ya casi un año y medio de pandemia, ¿cierto? Un poquito más. Y ha traído muchos desafíos para la salud esta pandemia. Todos trabajando sobre la marcha, ¿cierto? Incluso también mucha gente buscando innovaciones para poder solucionar desafíos que ha traído este coronavirus a nuestro país y a todo el mundo. Es así como Clinical Service, que es de Bupa Chile, también está innovando en la hospitalización domiciliaria. Incluso le cuento que ha crecido un 54%. Vamos a conversar de esto con su gerente de Clinical Service. Aquí está Gonzalo Figueroa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien, hola, Gonzalo. hola. Gracias por estar con nosotros. Preguntarte esta cifra del 54%, ¿cómo ustedes la han podido notar desde que comenzó esta pandemia en nuestro país? Sí, mira, la verdad que esto nosotros partimos con un convenio FONASA y la UGCC en marzo del 2020 y la verdad que los primeros meses fue bastante intenso el trabajo y después con la mayor curva que se anotó en junio del 2021, la verdad que el trabajo como tú decías fue bastante intenso. Uh-huh. Intenso. Por supuesto. Preguntarte qué es lo que ustedes desarrollan en esta hospitalización domiciliaria, qué están viendo después de que a la persona ya le dio el coronavirus, cómo se recuperan en la casa. Sí, mira, nosotros este negocio de hospitalización domiciliaria ha funcionado, yo creo que ya lleva unos 20, 25 años en Chile. Es un negocio, una industria que por ahora no está regulada, no tenemos autorización sanitaria, acreditación, pero ha funcionado, lleva 25 años y en el mercado existen yo creo que una treintena de hospitalizaciones domiciliarias. Okay. Lo que hacemos principalmente podemos atender pacientes bastante complejos, tenemos pacientes pediátricos con ventilación mecánica en el domicilio, con distintos dispositivos clínicos, y también tenemos otra gama de productos que son menos complejos, donde atendemos al paciente con tratamiento endovenoso, curaciones de heridas, algunos procedimientos de enfermería que son menos complejos, pero también el paciente está hospitalizado en su casa. Entonces, eso ha permitido en general en el tiempo descongestionar clínicas privadas. Generalmente la hospitalización o las empresas de hospitalización domiciliaria han funcionado con aseguradoras privadas. Y desde el año pasado, ya con este convenio con FONASA, la verdad que FONASA y la OGCC han notado la ayuda que hemos realizado porque sacamos pacientes con COVID de los hospitales que no están tan complejos. Para un paciente que llega a la urgencia, que está con sintomatología, que necesita en el fondo un apoyo de oxigenoterapia o de un concentrador de oxígeno con prestaciones de rehabilitación. Nosotros tomamos a este paciente y nosotros lo llevamos a su domicilio, lo atendemos en el domicilio y le damos todas las prestaciones que él podría tener en el domicilio, en la clínica o en el hospital. Nosotros lo atendemos en el domicilio. Claro. Eso ha permitido descongestionar, yo creo, a la fecha. El año pasado atendimos cercano a los 750 pacientes en este proyecto público. Y esos 750 pacientes significa prox 750 en promedio están hospitalizados con nosotros 15 días, esa es la estadía promedio. 11.250 días cama. ¿Okay? Y este año esperamos atender cercano a los 800 pacientes FONASA de aquí a diciembre, que significan aprox 12.000, 13.000 días cama. O sea, claro. Es un gran apoyo a descongestionar los hospitales públicos y la idea es que el hospital se concentre en los casos más complejos. Por supuesto. Y la verdad que hemos visto que ha sido una ayuda importante al sistema de salud público, a los hospitales públicos, y FONASA de alguna manera lo ha reconocido y ha incorporado a su convenio a más empresas de hospitalización domiciliaria. Nosotros queremos que esta industria debiera crecer, debiéramos formalizarla, y la idea es que podamos hacer un aporte a la salud de los chilenos de aquí en adelante. O sea, ojalá de aquí el próximo año sigamos con el mismo convenio. Claro, bueno, que el aporte ya es, el aporte real ya está, y así han podido ustedes visibilizarlo y todo, ¿cierto? Han pasado momentos muy, muy críticos, los hospitales, las clínicas, las UCI sobre todo,
en algunos momentos de este año y del año pasado, o sea, casi con el 100% de ocupación de las camas. Entonces, el aporte que ya están haciendo ustedes como Clinical Service es real. Quiero preguntarte, ¿cuál es la gran diferencia para el paciente de mantener una hospitalización en la parte, ¿cierto?, de la clínica de 15 días versus su casa? ¿Hay un mayor avance en casa? Por decir, ¿podría, entre comillas, salvarse de otras cosas que uno puede contagiarse en el hospital estando en la casa? Sí, o sea, tiene múltiples ventajas. O sea, el paciente en vez de estar hospitalizado en una camilla en la urgencia porque las camas están ocupadas por pacientes más críticos, nosotros lo llevamos a recuperarse a la comodidad de su hogar, claro, a un lugar que él donde se siente cómodo, cercano en la cercanía de su familia. Y la verdad que nosotros hemos visto que en general los pacientes de este convenio han tenido una evolución más rápida y de hecho se han complicado de, no sé, los 800 pacientes que hemos llevado, hemos tenido una buena... y en general se ha complicado el 2% de esos 800 pacientes. O sea, en general el servicio que hemos entregado de alguna manera se ha visto reflejado en que el paciente, al estar en el domicilio, se ha recuperado mucho más rápido y ha tenido menos complicaciones. Claro, por supuesto. Bueno, tú me dices que tienes convenios con FONASA. Si nos puedes contar un poco quién puede optar a esta hospitalización domiciliaria, cómo se tiene que contactar con Clinical Service, debe cumplir con algún criterio para poder salir del hospital a la casa. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, mira, como te comentaba, el principal criterio, nosotros tenemos enfermeras, que le llamamos enfermeras comerciales, que andan en terreno y evalúan a los pacientes en la misma clínica o el mismo hospital. Genial. Por lo tanto, ellas tienen la expertise de alguna manera para identificar los pacientes que posiblemente son aptos para la hospitalización domiciliaria, porque hay pacientes que aún están un poco inestables, ¿okay? Entonces estas enfermeras son clave en la captación de estos pacientes, porque identifican claramente cuáles son las patologías y cuál es el tipo de paciente que se puede atender en el domicilio. Okay. Entonces, el primer criterio tiene que ver con que el paciente de alguna manera esté estable y podamos atenderlos en el domicilio, porque nosotros en el domicilio no tenemos un soporte de cama UCI, algo. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar que el paciente sea el menos complejo en este tipo de pacientes COVID con FONASA. Claro. ¿Cómo podemos optar a esto, entonces, Gonzalo? ¿Cómo puedo optar a la hospitalización domiciliaria? Claro. Sí, mira, es que hay dos modalidades. Una, este aporte que estamos haciendo al sistema público de alguna manera. Entonces, el mismo hospital es el que levanta los casos a la UGCC, a la central de cama, y desde ahí se postula a las distintas hospitalizaciones domiciliarias. Ya. Después nosotros tomamos esto a los casos, a los pacientes, y nosotros evaluamos que efectivamente sean posibles atenderlo en su domicilio. Hay que ver el lugar geográfico donde están, hay que ver si tienen las condiciones, no sé, luz, agua, tenemos que ver si efectivamente la familia también quiere optar por este servicio, porque a veces la familia no quiere o desconfía, la verdad, porque es un servicio que no es muy conocido. Claro. Y eso es lo primero por el sector público. O sea, todo esto es coordinado vía la UGCC, que es la unidad de gestión de camas central del MinSal. Claro. Y hay otra modalidad que son pacientes de aseguradoras privadas, donde ellos nos pueden directamente cotizar con nosotros los servicios, o la misma ISAPRE nos levanta también, al igual como la OGC, ciertos pacientes que podrían optar a este servicio, y ahí es la misma ISAPRE en la que nos coordinamos con la ISAPRE para derivar a los pacientes a la OGC. Son estas dos modalidades un poco distintas, claro, para las aseguradoras privadas y otra para las aseguradoras públicas, pero el servicio es totalmente igual y transversal para los dos segmentos. Por supuesto, claro que sí. Bueno, felices entonces de que nos presentes, Gonzalo, de qué se trata Clinical Service. ¿Qué falta para que esto se formalice en nuestro país? ¿Qué piensas tú, Gonzalo? ¿Por qué aún no se reconoce? Si hay un aporte real hace ya más de 25 años que tú me cuentas, ¿por qué aún no? Sí, mira, yo llevo 2 años en Clinical Service, conozco el Clinical Service hace 8 años. La verdad, mira, lo que pasa es que los hospitales
los hospitales de alguna manera públicos tienen algunos servicios de hospitalización domiciliaria. Claro. Algunos hospitales ya cuentan con un área de hospitalización domiciliaria. Y por otro lado existen estas empresas. Yo creo que no se ha formalizado. De hecho, hay una proforma de una posible ley de regulación de estos home care. Pero yo creo que debiéramos de alguna manera entre todos forzar a que este sistema, esta industria se profesionalice un poco más. Claro. Yo creo que también hay algunas empresas de hospitalizaciones domiciliarias que a veces tampoco quieren que de alguna manera se profesionalice porque efectivamente hay costos dentro de la industria que a veces uno se puede ahorrar. O sea, cuando uno aumenta la calidad, claro, uno tiene que tener una estructura de clínica importante. Claro. Y de alguna manera eso encarece un poco la estructura de costo, pero yo creo que debiéramos manejar un poco eso y buscar la forma en que se regularice esta industria. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a estar atentos entonces a esa regularización que ojalá sea pronto, ¿cierto? Porque el aporte sigue siendo real, lo vuelvo a decir. En mi caso también tenía una bisabuela en algún momento y lo iban a visitar a la casa, ya estaba hospitalizada en casa, entonces por eso te digo que lo pude vivir también en carne propia, de que verdad es tal cual como si estuviese en el hospital o en la clínica. Es un servicio muy profesional, así que esperemos que esto siga creciendo. Gonzalo, gracias por estar con nosotros y ¿cuáles son las redes sociales de Clinical Service o por qué medio podemos contactarlos? Mira, principalmente por la página clinicalservice.cl o también por ahí aparecen los teléfonos también, los cuales nos pueden contactar, o a través de las mismas ISAPRE. También tenemos convenio con todas las ISAPRE, así que también nos pueden contactar por ahí. Genial, gracias Gonzalo por estar con nosotros, te envío un gran abrazo. Gracias a ti. Muchas gracias, un abrazo, buena semana.